seguimos con el proyecto que habíamos empezado. Voy a compartir aquí para ver el... Bueno, entonces ven la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces el proyecto, la evaluación pues pretendía estimar la posibilidad de usar un preenfriador para enfriar la leche que empezaba en una temperatura T1 que cambiaba dependiendo del apellido, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Que ese preenfriador, pues obviamente entre más grande fuera el área, menos calor adicional le tocaba al sistema de refrigeración. Entonces, esa es siempre la pelea que digo yo. Mientras uno sube de precio, el otro baja, y dependiendo de las pendientes de cada uno, de cómo varían los precios de cada uno, pues se establecerá un punto donde la combinación de utilizar los dos elementos se hace de costo mínimo. Entonces, como les he comentado, la solución pues siempre tiene que ser de forma ordenada, es decir, por ejemplo, los elementos constitutivos del sistema térmico a analizar era un preenfriador y un sistema de refrigeración. Por lo tanto, debíamos modelar cada uno de esos elementos. Entonces aquí tenemos modelo del preenfriador. El modelo del preenfriador pues tiene todo lo que es concerniente a el balance de energía para cada uno de los fluidos y el balance de energía correspondiente a la transferencia de calor. Entonces, aquí básicamente el enfriador, la leche entraba a 80 grados y se tenía que enfriar hasta una temperatura intermedia que yo llamaba T2. Mientras que el aire que pasaba transversalmente al intercambiador de flujo cruzado, pues se calentaba de TA1 a T2, donde TA1 era 26 grados, era la temperatura ambiente que ya habíamos considerado. En la ecuación, pues aquí en la ecuación de transferencia de calor, pues aparece el factor de corrección y la LMT, luego tenemos que hacer las correspondientes cálculos para calcular la LMT y el factor de corrección. Entonces, la LMT tiene su formulita, el flujo contracorriente completamente, y la R y la P para calcular la función de IES que nos permite calcular ese factor de corrección en el caso de que para este tipo de intercambiador. Pues ya aquí está todo lo que era necesario para calcular el área del intercambiador, que era la que nos iba a poner pues el problema de su costo. Luego, el sistema de refrigeración era muy sencillo, el modelo del sistema de refrigeración era muy fácil. El sistema de refrigeración tenía que terminar de enfriar hasta 12, y lo único que tenía que era tener que sacar ese calor adicional. No íbamos a meternos para nada con todo lo de adentro, porque les estaba diciendo que
que tenía un COP de 3, o sea, quiere decir COP de 3, quería decir que la relación del trabajo al calor adicional era de 3, o sea, era la tercera parte del calor adicional. Esa es la ventaja de tener el coeficiente de operación, un coeficiente de operación mayor que 1, que hace que el rendimiento del sistema de refrigeración permite sacar más calor que el que se requiere equivalente en trabajo. Eso es para sistemas de temperatura, eso no es cierto todas las veces. El COP pues depende de la aplicación. Si la temperatura es muy baja, ya el COP baja demasiado. Toca aguantárselo porque si queremos sacar frío, pues tenemos que, de una temperatura muy baja, tenemos que tener un COP bajo. Pero ese dato estaba ahí, pues lo único que había que poner estas 3 ecuacioncitas, no era nada, ¿sí? Y luego el modelo de costos con las CAS, ¿sí? Con las CAS correspondientes y listo. Entonces esa era esta era resolver ese sistema y los costos, ¿cuáles eran? Entonces el modelo de costos era el costo del intercambiador, el costo del sistema de energía, o sea, ir a comprar un sistema completo valía proporcional al calor que tenía que disipar, o sea, como cuando compran ustedes un equipo de aire acondicionado y preguntan, ¿ese equipo de cuánto es? De 1 tonelada, ¿de cuánto es? De 2 toneladas, entonces vale más. Entonces simplemente se calcula el precio por el calor que retira, que es lo que a nivel del evaporador, y el costo del trabajo que también se tiene que dar. El costo del intercambiador y el costo del sistema de refrigeración pues son a valor presente, mientras que el costo del trabajo era pues a largo plazo, de acuerdo al costo que tuviéramos nosotros allá de los kilovatios hora. Entonces decía que la potencia trabajaba 300 días al año, 24 horas al día, nos daba kilovatios hora por el precio 0,1, creo que puse allá 0,1 por el factor que me convierte esos costos anualizados a valor presente. Entonces ahí sí puedo sumar todos los 3 y de esa manera obtendría el costo total. Entonces yo puse aquí los valores unos valores, ¿sí? Yo ya una tabla allá donde cambiaban los valores, pero bueno, puse el caso particular 95 y 16. Entonces, los otros sería cambiar aquí, no pasa nada, si la temperatura de entrada era distinta. De todos modos, la solución, pues es una solución que se basa en lo siguiente, o sea, como se prevé, digamos, en la forma lógica, teníamos un preenfriador y teníamos un sistema de refrigeración, ¿sí? Donde le tocaba, ¿sí? Enfriar desde 80 o desde 90, desde donde fuera, de 95 hasta T2, mientras tenía que enfriar hasta 12. Entonces, tenía que responder pues, calor adicional, que era la masa de la leche por el T sub P de la leche multiplicado por la T2 menos los 12 grados que le tocaba hasta el final. Mientras que pues respondería entonces por el calor que le tocaba desde 95 hasta... Y eso lo podía hacer con un área A, área del intercambiador. Tenía que suministrar un trabajo para poder hacer esto. Esto costaba el sistema completo, lo íbamos a costear completo, y el área pues la costeábamos por su tamaño. Eso era entonces entonces la solución pues es parametrizada por este T2, o sea, habrá una T2 tal que hace que esto sea mínimo. Entonces la solución la podemos hacer de 2 maneras, o sea, por medio de una tabla donde tanteamos la T2, ¿sí? O le decimos simplemente que nos minimice el costo total como función de T2 o como parámetro T2. ¿Para cuál T2 esto se hace mínimo? Las dos deben dar la misma respuesta. Esta es más, digamos, menos una caja negra que no se ve uno que pasa por dentro. Esta es un poquito, ve uno más cómo varían las cosas. Inclusive puede tomar acciones cuando el sistema
algunos problemas que se presenten en la solución, que uno no soluciona, entonces uno puede mirar ahí qué es lo que está pasando. Esa sería entonces la forma de solucionar el problema, donde habrá una T2 que determina la responsabilidad de cada uno de los elementos, de cada uno. Eso entonces se resuelve ya por con el IES, entonces no es sino decirle corra, y hacemos la tabla. Yo lo hice en forma de tabla, entonces en la tabla podemos ver que para T2 entre 73, o sea, yo le voy dando responsabilidad, poquita al principio, de 95 hasta 73, de 85 hasta 70, de 85 hasta 67, así sucesivamente, hasta que baje a 46 o menos. Entonces, en la medida que voy cambiando, dándole más responsabilidad al intercambiador, pues obviamente el costo del intercambiador va creciendo, ¿sí? $21,000, $30,000, $40,000, $50,000, va creciendo, pero que ustedes se dan cuenta que ese crece de una manera al principio poco lento, como hemos visto, y después le da por crecer demasiado cuando se va acercando a su límite. En cambio, el costo del sistema de refrigeración pues va bajando, porque le toca cada vez menos y el costo del trabajo también va bajando. Entonces, la suma de eso nos dará un costo total mínimo. Aquí se ve que al principio empieza en 63, 62, 60, va bajando, 59, 58, 584, 574, 567, 566, bajó, pero luego ya subió a 572, entonces por aquí estará el mínimo, por acá por alrededor de 52 grados, ¿sí? Para poder el valor exacto, porque no nos tocaría, digamos, hacer una tablita que fuera más detallada en esta zona, pues le decimos ahora sí que me lo busque con el min más. Pues ahora sí me lo puede buscar con el min más y me dice que exactamente está en 52.69. Ya, está alrededor de 52 como vimos acá y está alrededor de 52 y vale exactamente 52.69. Y su valor total pues es 566.008. Ahora, la forma como haría eso, pues será que nosotros dibujáramos el contra T2 todas las costos, ¿no? El costo del intercambiador, el costo del sistema de refrigeración, el costo de la humedad y el costo total, ¿sí? Entonces ahí veríamos cómo varían cada uno. Entonces lo hacemos y vemos que pues este será el costo total, el que está variando, el que tiene un valor mínimo por aquí, en alguna zona, 52 grados, por aquí 52,09, por aquí está, con su mínimo. Mientras que estos son los costos de los otros elementos. Por ejemplo, este ya lo sabemos que el costo del trabajo y el costo el costo del intercambiador va creciendo. No sé cuál será estos dos. Costo del intercambiador, vamos a ver en la tabla en qué orden está. Costo del intercambiador está en 21.30, mientras el costo del trabajo el costo del sistema de refrigeración está bajando, el costo del trabajo está bajando. Entonces, hay dos que bajan continuamente, que son el sistema de refrigeración, y uno que sube, que es el este. Y el costo total que es no sé por qué aquí qué pasó, que aparecen dos, no está graficando bien, porque no veo por qué razón hay dos subiendo y cuando tienen que haber dos bajando. Lo que pasa es que la gráfica es que está al revés. Estamos de 75 para abajo, entonces deberíamos empezar a decir que grafique de para acá. Entonces la idea es, porque hay dos bajando, son estos dos. Este baja. Pero porque es que el baja es de 75 para abajo, ¿sí? Mientras que este sube. En la medida que la temperatura se baja, entonces este es el costo. Este es el costo del intercambiador, para que lo identifiquemos bien en este diagrama sería, o el costo del preenfriador sería este, ¿no?
este sería el costo del preenfriador. ¿Por qué? Porque este va creciendo, pero va creciendo en la medida que le toca más enfriamiento. O sea, resulta que estamos como mirando la tabla, esta al revés, ¿no? Como que estamos acostumbrados a irnos a la derecha. Entonces, el intercambiador va subiendo en la medida, mientras que el costo del sistema de refrigeración, el costo del trabajo, pues van bajando en esa dirección, van bajando. Este sería el costo del sistema de refrigeración, este es el costo del trabajo, o al revés, vamos a mirar los valores correspondientes. El costo del trabajo es más alto, es el que está más alto, entonces el costo del trabajo es de 171.000, no, 446.000 el sistema, el más grande del sistema de refrigeración, el equipo, y el costo del trabajo es más pequeño. Entonces ahí está este es el costo del sistema de refrigeración y este es el costo del trabajo, de acuerdo a los datos que están ahí puestos. Y eso suma a estas tres, pues me da un costo mínimo en 52 grados. Si nosotros, como hemos visto, si cambiamos los costos del sistema, si cambiamos las condiciones, pues esta optimización cambiará, ¿sí? Como le planteaba allá, no tengo aquí el pero si se recuerdan ustedes, alguno de los que le tocó, los dos valores eran que con temperatura de ¿qué? De T1 80, ¿quién 80? 80, ¿cuánto costaba aquí? Creo que era 14 o 10. ¿Quién se acuerda? Para no ir a buscar. Si no estoy mal, 14, profe. Bueno, no sé, era como menos, como 12. Bueno, entonces, digamos que eso simplemente era simplemente cambiar eso y decirle, hágame el favor y me dice dónde está. La sería la misma, un poquito en otra parte, 54-29. ¿Sí? Entonces se corría a otra porción. Bueno, profe, entonces... Una pregunta es sobre el código. Cuando hace el análisis del calor ahí de la leche, sí. ¿por qué pone un 80? Y bueno, sería un 80 para este caso, pero sí, aquí tuve un error. T1, si yo cambio aquí 80, yo tengo que poner aquí T1, ¿sí? Sí, a esa arriba. Aquí tengo que poner T1, sí. T1. Porque cuando yo pongo 80, tengo que poner T1. O sea, si pongo, para el caso anterior estaba un poquito errado, entonces, porque esto tiene que hacer, es que ha puesto esto con número y entonces después cambié a que era variable. Sí, el día del previo ha puesto un valor aquí, fijo, después puse 80 siempre. Cuando lo revolví y cuando dije voy a ponerle 4 temas, entonces se me olvidó cambiar cambié esto, pero empecé tal vez con el cursor aquí y no me acordé, pero la realidad es que hay que hacerlo con eso. Listo, profe. Otra pregunta es sobre la R. ¿No debería ser esto la del delta de temperaturas del aire sobre el delta de temperaturas de la leche? En la R. En la R, sí. Aquí está. En la R es el cambio de temperatura. Es que el T2 es la temperatura. Sí, no, está bien. T2 es la temperatura de salida de la... Mira, la R es que esto está, de pronto vamos a hacerlo bien. Sí, voy a mostrarle. Si yo tengo un intercambiador, entonces por aquí va el MS sub P de la leche, ¿sí? Y por aquí viene el MS sub P del aire, ¿sí? Entonces, la R se relaciona con, esto lo hemos puesto como 80, el T1, esto es T1. T1 igual a 80, y este es T2. Entonces, dice ustedes que los calores dice MS sub P de la leche por 80 menos, o por T1 menos T2, ¿sí? A el aire por el 26, que es el TA1, o TA2, perdón, porque este se calienta, este se está calentando, TA2 menos TA1, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros decimos, la R sería el MS sub P, el que tenga el menor MS sub P. Entonces decimos que el aire, como tiene ese sub P más bajo, entonces esperamos que ese sea el más bajo. Entonces decimos ese MS sub P del aire sobre MS sub P de
la leche, porque la leche tiene un C sub P 418 y la masa, entonces en esto, fíjese que la leche es T1 menos T2 y TA2 menos TA1. Entonces, cuando lo establecemos en términos de S sub P, es el del aire sobre la leche, pero cuando es en temperaturas, pues es el cambio de temperatura de la leche sobre el cambio de temperatura del aire. Entonces, no sé si lo puse allá, si hay algún error, de todos modos, no, pues será, creo que lo puse bien, mire, no, sí, T1 menos T2, el cambio de temperatura. Es que esto cuando son en cambios de temperatura, entonces no es el cambio de temperatura, es el correspondiente al M sub P mayor, ¿me entiende? Aquí sí se voltea. ¿Sí? Es que yo tengo como M sub P de, digamos, de lo que va por lo que estamos enfriando en este lado, en este caso que es la leche. Sí. Sobre M sub P sí, también, eso también tiene que, eso el sistema trabaja exactamente igual. Pero para este caso no es que no es el tubo, porque aquí, eso es el tubo es cuando es en intercambiadores en coraza y tubos, pero aquí, como el flujo, aquí no hay casco. ¿Sí? Aquí no hay casco, entonces, más bien, pues es más confiable, digamos, y eso no pasa nada en el método de la LMTD, no pasa nada con eso, no hay ninguna error. Ustedes se dan cuenta que las curvas de los M sub P aceptan R mayores o menores que 1, o sea, en el sistema del método de la LMTD, ¿sí? Aunque uno lo haga con el método ¿cómo se dice? Con el método de la LMTD, aquí tenemos R, por ejemplo, 0,5, que equivalen a R de 2, el inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando usted pone, digamos, M sub P1 sobre M sub P2, ¿sí? Le da 0,5. Pero cuando usted pone M sub P2 sobre M sub P1, le da 2, porque es el volteo, usted está volteando 1 sobre 2, aquí es 2 sobre 1. Entonces, este y este queda mismo resultado, porque al cambiar esto, pues usted también cambia la P. Entonces, esta P, realmente la P que está aquí, se convierte en P. Entonces, de todos modos, va a la misma F. ¿Sí? Él acepta cualquiera de las dos. Tiene que dar lo mismo. O sea que de la manera que yo lo hice, también la P debería ser diferente, ¿cierto? La P, claro, la P tiene que ser diferente. Bueno, es diferente, sí. Porque la P entonces se voltea, entonces él busca en la combinación R05 y P más alto. Y aquí se combina con la combinación otra, entonces busca en otra. Pero eso da lo mismo. Da el mismo R. ¿Sí? Porque digamos, esa es la forma del sistema por la LMT que acepta R's mayores y menores que 5, que 1, que 2, que 1 mayores o menores. Entonces, no hay problema. No tiene por qué haber problema. ¿Sí? De todo modo, aquí, si utilizó el al revés, aquí también tenía que, en vez de poner T2 menos T1, tenía que poner T1 menos T2 aquí, en el P. Sí, T1 menos T2 y abajo sí T1 menos T1. P. Exacto. No, no podía quedar aquí. Entonces, aquí sí tenía que cambiar por el otro. Mi P... Su P tendría que T1 ser... menos T2. Si usted voltea tiene que voltear tiene que también utilizar entonces el otro. Porque usted supone que este es el de los tubos. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí usted está diciendo que este es el que va por los tubos. Si lo volteó, lo puso aquí por el denominador y este denominador, entonces el T1 menos T2 mayúscula lo puso de denominador. Sí. Entonces supone que ese es el que iba por los tubos, como estaba efectivamente allá. Entonces aquí tendría que poner el de los tubos. Entonces tenía que cambiar el numerador sería T1 menos T2. ¿Y el denominador de la P? Entonces, si usted voltea tiene que cambiar aquí el numerador. Sí, entonces sí es así. Sí le hice. Tiene que cambiar el numerador. Eso no afecta para nada, porque este método no hace diferencia. No hace diferencia. Simplemente que si usted conoce por dónde van los fluidos, pues lo hace así. Pero yo acostumbro a buscar
más el de MSRP, pero en este método no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces ese es digamos, básicamente les quiero volver a recalcar el orden de la información, cómo es que se hace, ¿sí? Que fíjate que usted encuentra, si estoy hablando de modelo de preenfriado, yo aquí encuentro todo lo que tiene que ver con el intercambiador de calor y no me pongo que por aquí de pronto estas ecuaciones, ¿sí? Las encuentre yo por allá abajo y eche para arriba, eche para abajo, eso es muy cansón. No quiere decir que porque yo pase esto, ¿sí? Si yo paso esto para acá, ¿sí? Si yo cojo control X y lo paso aquí al final, no quiere decir que esto no funcione, ¿sí? Si yo lo resuelvo, pues resuelve. Él no le pasa nada. Ve que él no pasa nada con él. El problema es para calificar y para mirar las cosas. ¿Sí? Si yo tengo que todo esto lo pasé por allá para abajo, ahí a buscar ecuaciones por allá, entonces eso es lo que no conveniente. ¿Sí? Se pone uno mal, entonces uno tiene mal genio y que no encuentra las cosas, califica más duro. ¿Sí? De no encontrar las cosas. Entonces, es una recomendación, ¿no? Para que no se traten de ser ordenados, buena letra, ¿sí? También buena la nomenclatura clara, ¿sí? Un dibujito donde diga dónde está T1, dónde está T2, ¿qué es eso? Eso es importante, esas recomendaciones son importantes para... Y después decir qué es lo que es esto. Por ejemplo, este comentario, decir allá, cuando usted dice, este es el parámetro que voy a utilizar para hacer el tanteo. Y entonces, ¿por qué razón? Y como lo he explicado acá. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos así, ya vieron esto. Vamos a pasar entonces a lo que estábamos trabajando, que era muy parecido a esto. Profesor, antes de cierre esto, como la temperatura límite de salida del preenfriador. Ah, sí. La temperatura límite de salida del preenfriador es, por ejemplo, mira, aquí lo puse, no menos de 45. O sea, esto no puedo, yo no puedo pretender enfriar más, pero eso no me lo dice el sistema. Yo no necesito ponerme me lo dice la solución. Me dice la solución. ¿Por qué? Porque usted hace la tabla, mire, yo resuelvo, se me olvidó, vale la pena decir eso. Yo hice la tabla aquí y la tabla la hice hasta T2 hasta 46. Yo quiere decir que 46 fue lo que yo puse y mientras haga 46 habrá área de intercambiador. Voy a ponerle aquí, voy a asumirle aquí una variable adicional. Le voy a decir, mire la área 1 y miremosla más bien. Voy a insertar la variable A1 y la voy a mirar. ¿Sí? La voy a mirar. Entonces le digo, voy a solucionar inclusive mirando el área 1 para mirar un parámetro físico, no solamente los costos. Entonces me dan cuenta que el área se va subiendo. 2, 3, 5, 6. De pronto se pega una subida a 53. Ya 53 metros cuadrados es bastante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que si yo pongo aquí en 46, yo pongo 45, ¿ya? Y le digo resuelva, ya él se rebota. ¿Por qué? Cuando se rebota es por eso, porque él no calculó el último. ¿Por qué no calculó el último? Porque ya el área se fue para infinito. Entonces ya no es capaz de bajar más de 45. Entonces cuando le parece eso, el mismo sistema le dice a uno que ese es el límite. O sea, esta temperatura, el intercambiador no puede, y entonces eso se refleja en los costos, porque cuando esto se vuelve infinito, pues este costo del intercambiador se vuelve infinito y por eso la curva se va para arriba. Entonces, uno tiene que trabajar hasta donde es posible, o sea, donde calcula el sistema. Esta indicación que está aquí quiere decir que el intercambiador no puede alcanzar temperaturas más bajas que 45.5, digamos 46, para no ser 45.6 también la aguanta, ¿sí? También la aguanta. Fíjense que vamos a ver el área a dónde llega.
Entonces, 60 metros, ya subió. Inclusive aquí puedo poner 46.4, creo que aguanta, o 46.5, baja otro poquito. Pero el área ya se sube demasiado. ¿Sí? Entonces ahí es donde el área empieza a subirse. Y eso lo hemos estudiado aquí. Ya claramente, es que el área, mira, el área vale 62. Entonces, si yo le pongo 46.4, vamos a ver si aguanta. Entonces ya el área se fue a 65. Si le pongo 45.3, vamos a ver si aguanta. También 45.2. Sigo ahí fregando, perdiendo tiempo. Ya no voy. Mire, solamente con ese. Sí, entonces, usted ven acá, ya esto no es posible. El mismo resolución nos dice hasta dónde puede. Eso es lo que esta tabla, por eso sirve para eso, para decirnos que la solución no puede llegar hasta esos niveles. Entonces, yo estudio hasta 46, pero no me importa. Yo puse 46 para que esto no se rebotara nunca. Pero realmente el sistema se da cuenta que él no llega nunca hasta 46, porque ¿dónde está el óptimo? Lo óptimo está en 52, que es el punto donde vale el costo total mínimo, más o menos 52, que es el mínimo. Entonces, él nunca va a llegar aquí. Él calculó porque yo lo obligué a ir a 46. Yo lo obligué. Pero si él lo hiciera por el lado del min-max, él nunca llegaría por aquí. Él buscaría solamente donde pueda. ¿Sí? Entonces, realmente, el intergamedor sí es capaz de llegar hasta donde nosotros le pedimos, porque 52 es la temperatura óptima. ¿Sí? 52 es la temperatura óptima donde se obtiene, y es capaz, porque él es capaz de llegar hasta 52. Lo que no es capaz es de llegar hasta 46, hasta 45, porque para llegar a 45 necesita un área infinita. Entonces ahí está el límite. Entonces ya ahí estamos diciendo el límite. No, ese intercambiador no puede. Por eso es que uno está seguro de que esto se va a ir para el infinito y que el costo se va a subir después de esto. Porque sube rápido. Ahí lo ven ustedes en las curvas. Es que aquí, no sé. Sí, usted lo ve. Aquí la curva, aquí no pinté porque no baja hasta 45. Si usted me dijéramos, no podemos llegar a 45 porque esta curva de una vez, ¡pum!, se pega aquí la subida, mejor dicho, a infinito. Y este costo integral también se pega a la subida a infinito, de una, en un ya. Pues eso para dibujarlo ahí es muy complicado. Solamente si hiciéramos nosotros, por ejemplo, de pronto vamos a ver si de pronto la tabla, para que ustedes vieran eso, si de pronto la tabla la hacemos más detallada, ¿sí? ¿Sí? Si de pronto la tabla la hacemos más detallada, entonces en vez de decir que nosotros sabemos que podemos bajar hasta 45.4, entonces yo digo T2 desde 46 hasta 45, hasta 45.4, que va, y estoy detallándola más. Sí, mira, ahí estoy detallándolo más. Seguramente si yo le resuelvo eso, me va a dar, sí, él me resuelve, pero me está detallando. Entonces vamos a dibujar eso, a ver cómo es el costo total en esa zona. ¿Sí? De pronto nos muestra, contra T2, nos muestra un detalle más. Aquí no sé por qué no se ve el costo mínimo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? 246, el costo total 680, 684, aquí se cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a volver a poner donde estábamos, de 70. Es que estamos por 52. Es que como bruto, o sea, el punto de optimización está por 52. Entonces, para detallarlo, yo tengo que poner es de 53 a 52. Sí, en 54, como soy de a 52. Por ahí donde está el costo mínimo, entre 53 y 52. Ahora sí, razón que no mostraba nada.
Pues ahora sí, pues ahí sí se ve que el costo total 562. Vamos a mirar a ver qué dibuja. Pero la curva tiene que ser entonces más o menos T2 contra el costo total. Tiene que vérsele ahí su curvita. ¿Cuánto era que daba el costo mínimo? 52. Ah, sí. ¿Cuánto era que estaba dando el costo mínimo? 52.6 estaba. A ver qué está diciendo aquí. Está diciendo aquí el 54. Es que para este le cambié los datos, entonces se pasó a 54. Para estos datos, algún dato le cambié aquí. ¿Sí? Es que, ¿por qué era eso? ¿Se acuerda que yo tenía, por qué se pasaba eso? Porque yo tenía aquí, no había cambiado el 80. El T1, sí, el T1. Sí, yo no había cambiado, entonces por eso está dando otro valor. Entonces ahora sí está dando lo que es. Ahora el costo mínimo está en 54. Entonces por eso yo tengo que, como me está dando el costo mínimo en 54, entonces tengo que hacer es una tabla que esté, vamos a mirar otra vez para no estar en problemas. Está en 54.29. Entonces yo voy a como sé eso, entonces voy a hacer una tablita que esté en ese rango. De 54 a 55. Sí, de 54 a 55. Entonces le digo, no, esa es la tabla, vamos a mirar la tabla, de 54 a 55. Entonces yo digo, no, hágame el favor y me saca de 55 a 54. ¿Sí? Voy a poner hasta 53,7 para que quede por ahí en el centro. Para que quede más en el centro, pero está más centrada. Pues ahora sí, vamos a ver si se dibuja bien. Entonces T2 contra el costo total. Pues ahí, ahora sí. Mire que ahora sí lo hizo bien chéverito, ahí está, ahora sí tenemos una resolución y tenemos que se ve el punto claro y todo. ¿Ve? Esa es entonces la situación, o sea, en este punto es donde está el costo mínimo, porque estamos haciendo ampliando, poniendo una lupa a esta zona, ¿sí? Cuando yo hice la otra era más amplia, entonces la zona no, pero ustedes ven aquí que si usted baja a 53, si lo hace aquí, esta curva se va para arriba rapidito. ¿Sí? Se va para arriba rapidito. Entonces, por eso es lo que pasa. Bueno, entonces, esa sería la solución. Entonces, vamos a mirar ahora, volver al problema que estábamos trabajando, que era pues un ejemplo un poquito más general, porque lo empezamos desde el principio, desde el punto del planteamiento del problema, que teníamos nosotros que estábamos hablando de un sistema que estaba constituido por un compresor, una turbina, pero queríamos que este aire que saliera aquí, en vez de meterlo directamente a la turbina, a la cámara de combustión aquí, para calentarlo, si nosotros lo hiciéramos así y no lo precalentáramos, pues la cámara de combustión necesitaría más masa de fuel. ¿Sí? Entonces estamos pensando más bien en ahorrar combustible. Si nosotros le metemos no le metemos esto a T2 como saldría aquí, a T2, que sale a una temperatura, digamos, relativamente baja. Si nosotros la subimos un poquito poniendo un intercambiador de calor aquí, ¿sí? Y utilizamos estos gases de salida aquí para precalentarlos, estamos haciendo lo que llama la regeneración. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos gastando plata aquí. Fíjate que en el caso anterior teníamos 0 pesos de costo, 0 pesos de costo de intercambiador, cuando yo decía directamente. Cuando yo lo hago directamente, ¿sí? no estoy gastando nada. ¿Sí? Simplemente estoy pasándolo directamente aquí a la turbina. ¿Sí? Pasándolo aquí directamente a la turbina. Pero no estoy 0 pesos. 0 pesos de intercambio. ¿Pero qué? ¿Pero a qué? Esto me cuesta que esta T2 es muy baja
y entonces me toca gastar más combustible. Entonces estoy gastando mucho en combustible. Entonces aquí mucho de combustible y cero de intercambiador. Entonces el costo es alto. ¿Qué pasaría si yo empiezo a gastar un poquito aquí de plata, pero este costo se me baja aquí mucho? Entonces, en esa medida, el costo total se me bajaría en un punto mínimo. Entonces, yo prefiero utilizar intercambiador porque estoy recuperando energía y estoy gastando menos plata que la que gastaría en combustible, hasta cierto punto. Llegará un momento en que este intercambiador es tan grande, como ya vieron ustedes, que se empieza a crecer tanto el área, que ya lo que ahorre, lo que gaste adicional en área, no me compensa el ahorro de combustible. Entonces ya en ese punto ya no sirve. Ya no sirve. Entonces eso es lo que estábamos mirando. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, ese sistema más o menos es el mismo cuento. Planteamos, como les he dicho, hay que plantear el modelo, ¿sí?, ordenado de todos los elementos del sistema, modelo del compresor, los elementos son el compresor. Aquí puse esto, otro modelo del compresor solo por comprobar otra metodología, en vez de hablar de calcular T2, ¿sí?, de calcular la temperatura 2, calcularla por el camino de las entalpías, ¿sí? Calculo T2 por el camino de la relación de compresión. P2 sobre P1 es igual ¿a qué? A esto, P2 sobre P1 es lo mismo que T2 sobre T1 a la N. Entonces, eso es lo que va a acá. Entonces, más o menos hago ese cálculo y entonces calculo una temperatura por otro camino. Pero esto da igual. O sea, esto no se necesita porque uno lo puede calcular por aquí. Yo he visto que en termodinámica lo ponen a uno a hacer que C sub P por R, logaritmo natural de P2 sobre P1 y no sé qué. Eso no necesita. Para eso están las entalpías. Para resolver uno ya todos los problemas de la práctica. Eso es para la termodinámica, cuando uno al principio está ya aprendiendo algo, pero ya en la práctica no se necesita todas esas vueltas. Luego el modelo del intercambiador, lo mismo. Modelo de la turbina, modelo de la cámara de combustión, ¿sí? Cada uno de esos modelos, la turbina pues es una expansión, ¿sí? La ecuación, digamos, fundamental de la turbina es esta, ¿sí? Esta ecuación. Esta es la ecuación fundamental de la turbina, de las entalpías. Entonces, esta es la ecuación fundamental, ¿sí? Entonces, uno ahí viene de 4 la conoce, quiere conocer 5. 5 es la entalpía isentrópica. Entonces, esta es la ecuación fundamental. Y entonces usted se pega aquí para buscar H4, ya la tiene, ¿sí? Porque ya conoce el punto 4, que es temperatura 4 que la estoy dando y la presión del punto 4 que la conoce, que es la misma P2. Y ya, entonces aquí tiene todo lo de la turbina. Y el modelo de la cámara de combustión, pues es un balance de energía. Simplemente el modelo de la cámara de combustión es tan sencillo como decir, yo tengo la cámara de combustión. La cámara de combustión, ¿qué es la cámara de combustión? La cámara de combustión recibe una masa de fuel con un poder calórico de 42.000 kilojoules, kilojoules por cada kilogramo. Recibe aquí una masa de aire a una entalpía H3, porque este es el punto 3 ya, después de calentamiento con el y sale una masa de gases con una entalpía H4. Entonces, ese sería el volumen de control, nos daría esa ecuación. Entonces, lo que entra igual a lo que sale. Yo digo que la energía que entró aquí le sirve para el cambio de esto, o sea, masa de fuel por 42.000 es igual al cambio que sufrió el aire, convirtiéndose masa de gases por H4 menos masa de aire por H3. Entonces aquí es donde hay un pedacito digamos, de simplificación, que es el problema de calcular, ¿sí?, la entalpía de los gases. Entonces allá dice que la entalpía de los gases para propiedades, asumamos que los gases tienen unas propiedades muy parecidas a los del aire.
Entonces, por eso la entalpía de los gases la calculamos como si fuera aire. Obviamente, la masa de los gases es otra. ¿Sí? La masa de los gases, sabemos que por balance de masa, la masa de los gases es la masa de aire que entró más la masa de fuel que entró. ¿Sí? En términos de masa, conservación de la masa. La conservación de la masa me dice que lo que entra de masa aquí más lo que entra de masa aquí se convierte en masa de fuel. Si no, si fuera más exhaustivo, decir, no, esto, vamos a hacer bien exactos, bien esto, hay que conseguir la entalpía de los gases, ¿sí? Entonces, los gases, tenía usted que decir cuál es la composición de los gases. Tiene CO2, tiene vapor de agua, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, porque ese aire tiene todo esto. Entonces, haga una composición de sacar el C sub P promedio, el C sub P promedio de esa mezcla, ¿sí? La sumatoria de los C sub P's, ¿sí? Por sus fracciones molares, para decir, bueno, eso es lo que yo, si acepta esa propiedad. Entonces, pero ponerme a hacer todo eso no gano nada, simplemente lo que estoy es complicándome la vida para sacar un C sub P ahí, o para sacar una entalpía. Acuérdense que la entalpía de los gases también es C sub P por T. Entonces, si conozco la T y conozco el P, tengo que buscar el C sub P de los gases. Pero hacer el C sub P de los gases sería ponerme a hacer todas esas vueltas. Y entonces yo les digo que realmente no vale la pena hacer esto porque es que las C sub P's de estos elementos son casi todas muy parecidas. Entonces no cambia. Cuando usted saca, acuérdense de las notas, si usted saca en todas las materias 4, 4, 4, eso no tiene ningún peso en su promedio, sigue siendo 4. Pero si usted saca 4, 4 y para allá 0,5 en una y esta es la de 8 créditos, pues esta vaina ahí sí le afecta. O sea, cuando hay una variación muy fuerte del este. Entonces esto sería como decir el C sub P del O2, el C sub P del nitrógeno, el C sub P. Así hay un C sub P muy lejos, entonces ahí sí el C sub P de la mezcla va a estar muy lejos. Sí, se va a afectar, sobre todo si hay masa suficiente de ese. Entonces, como los subpes de estos gases son muy parecidos individualmente, pues no, eso es como si sacáramos notas muy parecidas en todas las materias y entonces el promedio da eso. Y eso, entonces por eso es que se acepta eso, se acepta esa situación. Porque ustedes pueden ir, digamos, a buscar un libro aquí, si buscamos precisamente para justificar eso, ¿sí? Para que no digan que uno es que inventa eso. Entonces, va a buscar las tablas buscamos las tablas digamos, en el libro de uno que tenga esto, creo que Mills tiene el final, las propiedades, porque el libro de Sengel no tiene propiedades, no le da por la gana. Miremos a ver si tenemos propiedades por aquí. Aquí están, tiene curvas y propiedades. Propiedades, miremos a ver. Dimensiones de tuberías, propiedades termodinámicas del mercurio, propiedades de brega y del amoníaco, metales puros, gases. Entonces usted ve aquí. Entonces usted dice se supera, pues el oxígeno, que es un componente. El oxígeno, la densidad del oxígeno, o el C-P del oxígeno es, sí, a las temperaturas esta por allá da como 1001, un kilojoule por cada kilogramo, está cerquita, sí, cuando está muy baja aquí, pero es 273, 300 grados, está como 900, da como 1, ¿sí? Pero el oxígeno es poco lo que hay ahí. Entonces miramos el oxígeno, vamos a mirar otro. El nitrógeno. El nitrógeno, que es el subP, tiene 1050, 1045. Usted fíjese que los subP son todos muy parecidos, ¿sí? El subP es muy parecido. El hidrógeno ya no, porque el hidrógeno no está ahí, pero los gases que hay ahí en esa combustión son el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? El CO2, busquemos el CO2 por allá. ¿Dónde está CO2? CO2, a ver si encontramos CO2, que es para este lado.
CO2. Vamos a dejarle aquí la CO2. No sé. Entonces, eso, no, ustedes pueden, ya no voy a perder más el tiempo para decirles, por esa razón es que se puede hacer esa aproximación. Entonces, por eso hicimos esa aproximación aquí, de decir, ay, es que voy a decir que para calcular el CSUP de los gases o la entalpía de los gases, simplemente digo que la entalpía de los gases, sí, en alguna parte que la necesita, la entalpía de los gases es la 4. Yo digo que la entalpía 4, sí, la calculo como la entalpía del aire. Esto es un error, esto es digamos, aquí hay una pequeña aproximación. Pero es válida, digamos, para estos análisis, ¿sí? Se puede aproximar, decir que para las propiedades, el gas se comporta, ¿sí? Se comporta como aire. Esa es, digamos, la aproximación que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Para no ponernos a dar la vuelta, porque no nos tocaría ponernos a sacar la entalpía de los gases como composición de todos los productos que tienen. Eso lo haremos más adelante cuando veamos calderas, pero por ahora no vale la pena, o sea, no vale la pena poner a meter ecuaciones aquí. ¿Para qué? Para nada, para decir que ese número es un poquito más distinto que este, que aquí da, sí, que H4 dio tanto y allá da 3 unidades más. Eso no cambia para nada, digamos, los millones de pesos que vale todo el sistema. Entonces, por eso no se hace. Bueno, entonces, cuando uno hace entonces ese tanteo, pues, ¿cuál es el tanteo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es la tabla que tiene que construir? Pues la tabla que tiene que construir es decir lo mismo que decíamos antes. ¿Existirá una T3 o una entalpía 3, que es lo mismo, tal que hace, ¿sí?, que esta área sea la que tenga el costo adecuado y que hace que la masa de combustible y el área de transferencia 1 sean la combinación más adecuada? Esa es, porque la T3 es la que determina el tamaño, o sea, depende de la LMTD. Y la T3 es la que dice, está aquí metida, mire, la T3 está metida aquí en el H3, de entalpía. Entonces, la T3 es la que dice, ¿sí?, cuánto es el tamaño analítico mayor y cuánta masa de combustible necesito aquí. Porque esta H3 cambia, pues tendré menos, de acuerdo al balance, tendré un cambio en la cantidad. Entonces, eso es digamos, la estrategia de solución del problema, ¿sí? Habrá múltiples soluciones, unas más caras que otras, pero yo estoy buscando la más barata. Entonces, por eso es que tanteo con T3. Porque yo no dirá, ponga T3 la que quiera y ya, y esa solución quedó. Pero entonces, en este caso, estamos buscando la óptima. Entonces, por eso hacemos una tabla, ¿sí? Una tabla donde de acuerdo a la temperatura 4 que he escogido, entonces busco para 300, ¿sí? La T3 la voy cambiando en 300, 309, 318, 327, 372, ¿sí? Y esa me va a dar que entre más T3 ponga, más intercambiador tengo que poner, más, y entre más T3 ponga, menos masa de combustible. Mire que aquí está cayendo, 0,05, 23, 0,50, 0,49, va cayendo. Y entonces esa combinación es la que hace que el costo del total se nos vaya a un punto mínimo. ¿Sí? Se nos vaya a un punto mínimo. Y aquí pasa lo mismo que pasa en el otro, para que pregunten, esto también tiene su límite, o sea, ese intercambiador no puede subir a cierto, mire que ya el área se nos fue a 151 y el factor de corrección de la LMT se nos bajó a 0.58, ya está a portas de volverse cero. Si yo pongo aquí que la T2, ¿sí?, si yo la cambio y le digo 370, seguramente no calculará, ¿sí?, porque él no puede llegar a 370. Ese intercambiador no es capaz porque para llegar a 370 necesita un área infinita. No, todavía aguantó. No, es que voy bajando, es 360. 330, no, 363, 370, 380. Entonces, digamos,
digámosle más. 380, a ver si es capaz de llegar. También llegó. 390. A ver hasta dónde puede llegar. Ya, se rebotó. Ya no llegó, ya no fue capaz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él puede llegar hasta más o menos un valor, 370, 380, pero ya llegar a 390 no es capaz. Nunca será capaz, porque ya el área se vuelve infinita. Aquí nos dice que hasta 300 calcula, o sea, el ES nos ayuda a decir por dónde está. Si le aparece uno esto, ¿sí? Pues uno sabe ya que es que el área se fue para infinito. Mire, creció y se fue para infinito. Entonces ya el costo se nos subió y cuando llega a infinito ya no calcula la F ni nada de eso porque aparece una división por cero allá. Entonces no sirve. Entonces aquí eso nos indica lo mismo. El intercambiador no puede pretender que nosotros lleguemos a 390 grados. Cuando a la salida del intercambiador, a la salida de la cámara de combustión, hemos limitado a 670. O sea, esto sería posible de pensar. ¿Por qué si a la salida de la cámara de combustión vamos a salir con 670, queremos salir con 670 grados? Sí, que es lo que pedimos. ¿Por qué razón no podemos tener 390 aquí? Pues sí es posible, pero tendríamos que cambiar el intercambiador para que fuera otro intercambiador el que nos permitiera llegar hasta 390. El que estamos escogiendo no nos permite llegar hasta un límite menor y eso a costa de un área muy grande. Entonces, por eso es que ahí está el análisis de ese. Entonces, aquí no podemos poner a que 370, pues, si ponemos 370, pues él será capaz. Sí, 370 sí es capaz. Pero ya pasó el punto de optimización. El punto de optimización lo encontró ¿dónde? ¿Dónde encontramos el punto de optimización? Mire que llegó a 370, sí fue capaz, se gastó 138 metros cuadrados, pero ¿dónde está el costo mínimo? El costo mínimo no está allá, porque ya allá vale mucho. Mire, el costo mínimo está aquí, 5.44 por 10 a la 6, 5.37, 5.33, 6, 5.33, 2, pero ya se subió a 5.37. Entonces el costo está entre 363 y 370 está el costo mínimo. Yo puedo poner, vamos a poner aquí para ampliar más esto, de 300 a 300 incrementos de ¿cuánto? De 9, vamos a poner incrementos de 9.5 para ver si nos llega a más de 370, ahí llega a 376, todavía sirve. Entonces, resolvemos, ok, y nos da que el costo mínimo está 5.36, 5.32, 5.34. Mire, aquí ya se empezó a subir. ¿Sí? Entonces, ya 366 nunca va a llegar allá porque allá hay mucha área. Ya el área se fue a 121 y aquí se sube 181. Un área tan grande ya hace que los costos se suban demasiado. Entonces, la optimización está por aquí, por esta zona, en 350 y pico. Vamos a decirle ahora sí exactamente dónde está. El Calculate nos lo dice. Tengo que dar, el Calculate no puede porque he puesto dos variables aquí. Estoy dando T4, me toca ir al código para dar T4, que está en 370, 670, me toca darla, porque si no, no funciona. Esto lo hice por un análisis que vamos a hacer ahorita. Un análisis que necesito que nosotros aprendamos también eso. Entonces ahora sí hacemos el Calculate. Entonces el T3 en 359.5 y vale 5.327. 359.5, miremos la tabla, 359.5. En 359.5 está el máximo. Miremos la tabla esa de resultado. ¿Sí? Es que está ahí, no sé. Se pasa rápido. $359.5. Aquí está la tabla 359.5. Está por aquí. Si nosotros hacemos una tabla más alrededor de 359.5, entonces digo yo,
voy a hacer una tabla más específica ahí, alrededor de 359.5. Entonces digo, hágame la tabla, entonces voy a poner aquí T4 entre 359.5, entonces entre 355 y 365. 365, entonces en la mitad más o menos está. Ok. Para poder hacer esta tabla, como estoy dando el T4 aquí, entonces tengo que volver al código a decir que la voy a quitar porque ya la tengo allá en la tabla. Ahora les explicaré por qué puse esto. Entonces le digo resuelva y me da, ahora sí me está dando que si yo dibujo, que está el costo mínimo, está por aquí, si yo le digo que me haga una gráfica detalladita ahí en T3 con el costo total, pues me da una grafiquita elegante porque se ve bien la curva, porque estoy detallando, estoy sacándole lupa, y está por 359 el costo mínimo, en 359. Pero yo no puedo decirle que la temperatura se me suba a 364 porque mire que ya el costo se me va para infinito. Entonces yo no puedo aceptar, el sistema no acepta que enfriemos, que calentemos en el intercambiador el gas, el aire, hasta temperaturas de 370, porque ya se nos va el costo para infinito. ¿Y por qué se nos va el costo para infinito? Porque el área se nos va para infinito. ¿Y por qué se nos va el área para infinito? Porque no hay LMTD. ¿Sí? Entonces, eso ya lo hemos explicado aquí miles de veces. Ya seguramente lo entienden ustedes perfectamente. Bueno, entonces, esa sería, digamos, y vuelvo a recordarles, nuestro modelo está constituido por un compresor, tenemos que ver las ecuaciones del compresor, modelo del intercambiador, modelo de la turbina, modelo de cámara de combustión, modelo de los costos y ya, quedó listo. Y es resolver, porque eso no tiene, si uno va ordenadito no pasa nada. El problema, el sistema se resuelve solo. Bueno, entonces con esto queda pues más o menos dicho todo lo que es la determinación de el análisis de optimización de sistemas térmicos. Ustedes se habrán dado cuenta, o sea, aquí empiezo a hacer unas disquisiciones con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Se habrán dado cuenta que el análisis de sistemas térmicos para diseño, ¿sí? Se habrán dado cuenta de que es el análisis de un sistema térmico como el que acabamos de hacer para diseño, tiene unas características. La primera característica es que hacemos un análisis de estado estable. ¿Sí? Todo lo que hemos planteado, hemos supuesto, tanto en los casos que hemos estudiado, el de los dos quizzes, el ejercicio que hemos hecho, hemos supuesto que el sistema está trabajando en estado estable. ¿Sí? Por lo tanto, las ecuaciones obtenidas son algebraicas. El conjunto de ecuaciones que hemos obtenido son algebraicas. Muy fácil de resolver porque es resolver ecuaciones simultáneas, ¿sí? Y ya. Entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacemos ese tipo de análisis cuando estamos haciendo diseño? Pues porque el diseño se supone que las máquinas que nosotros vayamos a diseñar, por ejemplo, estamos diseñando plantas térmicas, una planta térmica como esta de gas, que es el ejemplo. O podemos estar diseñando un aire acondicionado, un sistema de aire acondicionado. O podemos estar diseñando una planta térmica de vapor. Etcétera. Cualquier planta que cualquier sistema térmico que nosotros estemos analizando, pues siempre, o estamos hablando de inclusive cuando diseñamos un automóvil o un camión,
un camión para buscarle el sistema térmico, que es el motor del camión, motor de combustión, eso es un sistema térmico también. Entonces, cuando nosotros diseñamos esto, pues, ¿cuál es la razón por la cual nosotros cómo hacemos el diseño? El diseño siempre se hará suponiendo que esa planta, cuando nosotros hacemos la planta, va a operar, ¿sí? Esa planta, las razones son, primero, la planta va a operar, cualquier sistema va a operar, ¿sí? Durante un periodo de tiempo largo en unas condiciones estables, ¿sí? De tiempo relativamente largo en condiciones estables. Eso es lo lógico, ¿sí? Si yo prendo la planta de gas, supuestamente esa va a durar un día, 2 días ahí trabajando. Y la planta térmica de vapor puede durar semanas, meses, prendidita y dándole. El camión puede ir de aquí a Cartagena, ¿sí? Dándole juguete sin parar y más o menos, ¿sí? Cuando esté allá en los planos allá del Cesar y esto, pues va a ser más o menos en estado estable. Un aire acondicionado también va a ser, es una expectativa que si, por ejemplo, de 10 de la mañana a 2, 3 de la tarde, ¿sí? Un día donde el calor esté más o menos, las cargas son bien constantes, entonces ese aire acondicionado va a operar de manera constante. Esa es una característica del diseño. Pero además, además, que vamos a operar durante un periodo de tiempo largo en estado estable, fuera de eso, lo vamos a decir que todos los diseños que nosotros hagamos se harán en las condiciones más adversas. O sea, el diseño se van a hacer en condiciones más adversas. ¿Qué quiere decir condiciones más adversas? Condiciones más adversas lo podemos ver en la planta de gas. Por ejemplo, nosotros pusimos una condición, que la temperatura 4 sea igual a 670, porque más arriba de 670 no es posible, porque 670 es lo más adverso que le puedo poner yo a los álabes de la turbina para que no se tuerzan, porque los materiales no resisten. Eso es una suposición, pero más o menos eso es cierto. Esa es la condición más adversa. Otra condición más adversa puede ser que la temperatura del aire en el sitio donde yo estoy sea una temperatura que esté muy caliente, porque el compresor, o sea, a pesar de decir que es frío, podemos decir que entre más caliente esté el aire, para el compresor es peor porque gasta más trabajo, porque tiene menos densidad, entonces le toca más trabajo de compresión. Acuérdense que el trabajo de compresión es igual a menos B por delta P. Entonces, a pesar de que se caliente más y después tengamos un ahorro de energía, resulta que vamos a gastar más trabajo en el compresor cuando estamos comprimiendo aire muy caliente. ¿Sí? Entonces, es mejor tener como aire frío. Ustedes lo han visto que en los sistemas, en los motores de combustión, ¿sí? Cuando son sobrecargados, que utilizan el turbocargador, pues uno comprime, utiliza turbocargador. ¿Para qué utilizan turbocargador los motores de los carros? A ver, alguien que sea aficionado a los sepa. Exacto, para poder inyectar más flujo de combustible y aire. O sea, si usted pone un turbocargador, está metiendo más aire. Y si mete más aire, pues puede meter también más combustible. Entonces ese motorcito en un pistoncito más pequeño puede dar más potencia, porque está metiendo más aire, más combustible, más potencia. Pero siempre entre el turbocargador y la inyección hay que poner un interenfriador, ¿sí? Porque si usted calienta esto y lo mete ahí, no hace un carajo. Hay que enfriarlo, ¿sí? Para que verdaderamente estemos metiendo aire, bastante aire, porque tenemos que subir la densidad, enfriarlo. Interenfriador, sí, pues llama un interenfriador. Antes inter quiere decir que está entre la turbinita, entre el turbo y el motor. Entonces, eso es aquí una condición, es que si la temperatura del aire del ambiente es muy alta, pues es contraproducente para la planta, aunque uno creyera que para el caso que estamos hablando,
fuera mejor, ¿sí? Porque, ay, sí, sale más caliente el aire, ¿sí? Sale más caliente en la compresión y entonces al salir más caliente, allá en la cantidad de combustible, sí, sería menor. Sí, es un poquito menor, pero el trabajo de compresión que hemos gastado nos ha perjudicado más. Bueno, siempre en las condiciones más adversas, por ejemplo, en ese caso es condición adversa, eso. Una condición adversa en el aire acondicionado, condiciones adversas. Entonces, por ejemplo, miremos, cuando usted diseña un aire acondicionado para un salón, entonces usted tiene un salón de clase, un saloncito, tiene ventanas, ¿sí? Tiene techos, tiene paredes. A ese salón pues le llegará calor por el techo, le llegará calor por las paredes, le llegará calor por las ventanas, le llegará calor por las personas que estén aquí, si se están estudiando, ¿sí? Computadora, ahí estamos estudiando, hay varias personas. Entonces yo voy a montar mi aire acondicionado aquí y el aire acondicionado que yo monte aquí tendrá que tener un tamaño tal, ¿sí?, que responda por las condiciones más adversas que hay en el local. En las condiciones más adversas. Porque, entonces, voy a poner ejemplo. Por ejemplo, este salón es un salón de 50 personas. Este calor del pues depende del sol. Por aquí está el solecito. Y el sol, hay veces que hay nubes por aquí. Entonces puede pasar. ¿Sí? Puede pasar que esté libre de nubes o puede que haya sol. Hay luces, bombillos, aquí adentro para alumbrar. Hay computadores. Bueno, una cantidad de elementos que colaboran a la carga térmica del local. Y esa carga térmica tiene que ser sacada por el evaporador del aire acondicionado y que se la lleve el refrigerante para que después la bote por allá afuera. Entonces, el calor que está aquí lo saca. Pero el tamaño de este sistema que yo monté aquí es un tamaño que debe ser, tiene que tener esas condiciones. Suponer, digamos, que esto, las 50 personas, todas las luces, todos los equipos, el sol está y demora más que el tiempo que se le gasta él en llegar al estado estable. O sea, si es 10 minutos lo que gasta él en llegar al estado estable, esto dura por lo menos 2 o 3 horas ahí, más o menos constantes, 50 personas constantes, las luces prendidas, el sol prendido, ¿sí? Más o menos. Entonces, él trabajará 2 o 3 horas en estado estable. Y durante esas horas estamos en una conferencia, ¿sí? Pues las 50 personas tienen que sentirse bien porque el sistema le está sacando el calor. Porque si el sistema no es capaz de sacar el calor, pues entonces habrá problema. Entonces, esas son las condiciones que les digo que uno cuando diseña tiene que diseñar para las condiciones más adversas. Más adversas. Bueno, y después de que uno tiene las cargas térmicas, pues selecciona el equipo. Entonces le dará este equipo, un equipo que tiene este tamaño de sistema de evaporador, tendrá esta válvula de expansión, tendrá este condensador de este tamaño y tendrá este compresor SATSO. Entonces yo voy y lo compro. Voy y compro eso. Esto fue lo que diseñé, ¿sí? Basado en esas dos condiciones anteriores, como les dice acá, basado en esas dos condiciones anteriores. Basado en esas dos condiciones que son, el sistema va a operar durante periodos relativamente largos en estado estable y bajo las condiciones más adversas. Eso pasará siempre, ya sea en la planta, en el sistema de refrigeración, en el camión. El camión, usted puede comprar un doble troque para llevar 80 toneladas a Cartagena de Lichigo, que le llevamos aquí, nosotros les vendemos allá mucha comida. Entonces, pero el camión, el chofer del camión, cuando el camión esté desocupado, pues tiene que seguir funcionando. No le va a cambiar el motor, ¿sí? Porque no está sacando 80 toneladas.
Lo mismo en la planta térmica de gas, en la planta térmica de vapor. Es posible que la energía eléctrica de Colombia, las necesidades del sistema interconectado, no sean siempre las mismas. Digamos, esa planta es capaz de dar 150 megavatios de potencia. Pero hay momentos en que la gente no está prendiendo las luces, no está, ¿sí? Se fue a dormir, ¿sí? Después de las 10 de la noche ya todo el mundo se va a dormir y poco el consumo que hay. Entonces, ya la planta tendrá que solamente dar 120 o 110 o 90. Entonces, ella tiene que responder por 150 cuando es la hora, pero no a toda hora. Lo mismo la planta, lo mismo el sistema de refrigeración. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa hora? El sistema de refrigeración pasa lo mismo. ¿Qué pasa con este sistema de refrigeración? Que este sistema de refrigeración es posible que en un momento dado no estén aquí 50 personas. Yo lo diseñé para 50 personas, pero es posible que apenas hayan 10 un día. Y el aire, las 10 joden igual que las 50. Entonces, si hay una, dentro de esas personas, hay uno que empieza a joder, ay, no, ese aire acondicionado está muy caliente, y empieza a decir, y va y se queja, ¿sí? Entonces, allá con el jefe de planta física y todo, que es que el salón, el aire acondicionado no sirve. Entonces, eso es esto, hay que cumplir a todas horas, ya sea con 10 o con 50. Entonces, vuelvo y repito, el sistema lo diseño así de grande para que responda por 50 cuando el sol está sin nubes y está a las 12 del día y todo eso, cuando está la máxima carga, o sea, las condiciones más adversas. Bueno, entonces vamos a tener dos condiciones. La condición de carga máxima, que es para el diseño, y las condiciones de operación cuando no hay carga máxima. Eso se llama carga parcial. Todos los sistemas sí van a trabajar así. Entonces, para esto habrá un tamaño. Para este, si yo diseño, si yo digo, ay, para 10 personas, entonces voy a poner aquí, entonces quito esto de aquí o quito el compresor, suelto los estos y pongo otro compresor. ¿Eso se hace? No, eso no se hace. Esto tiene que seguir el mismo equipo de grande como lo compré, tiene que servir para cuando nosotros estemos trabajando, ya sea con 50 o con 10. Entonces, para carga parcial, el mismo tamaño, el mismo equipo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para eso? ¿Sí? Que con un mismo equipo nosotros seamos capaces de adaptarnos a las condiciones variables de la carga. Mire qué pasaría. Yo tengo, si yo me voy en el tiempo, supongamos que yo estoy en el tiempo, y supongamos que yo tengo la línea roja, es la que corresponde a la carga. Si tengo, esa carga me dio, por decir algo, 50 kilovatios de calor que tengo que sacar. Y el sistema también está adaptado, está en estado estable, también está dando 50. Sí, esta es la carga, esta es la capacidad del sistema. Si están iguales la carga y la capacidad, pues entonces el sistema, la temperatura del ambiente estará, la temperatura del local permanecerá constante. Entonces la temperatura, tenemos 24 grados, la gente está contenta adentro con 24. Hasta aquí. De pronto, decimos, pasó una nube o se salieron, estaba aburrida la clase y se salieron, de los 50 se salieron 49 y entonces la carga se bajó. Se bajó por aquí. ¿Qué pasa con la capacidad? Inicialmente, pues el sistema está sano, él no entiende. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Digamos, la capacidad, supongamos que el compresor ni se da cuenta, digamos que la capacidad, supongamos que sigue constante, supongamos que él no se enteró. Esto no pasa realmente, pero vamos a exagerar, ¿sí? Porque el sistema se pierde capacidad, pero digamos que él siguiera, que la capacidad siguiera. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Si se sucede esta situación. Entonces, como la carga
si estamos diciendo a un sistema le estamos metiendo menos calor que el que estamos sacando, calor de la carga, y le estamos sacando calor de capacidad mayor, pues ¿qué le pasará a esto? Si le saco 100 y le meto 20, le meto 50 kilovatios, ¿qué le pasará a un sistema? Se enfría. Entonces, esta temperatura se irá para abajo. Y llegará un momento en que, desde el punto de vista, el sistema se estabilizará en una temperatura más baja. ¿Sí? Porque hay una diferencia. Y este es lo que yo le digo, que el sistema se desvirtúa solo y llegará a tener esta misma... Él realmente lo que hace es esto, pero se demora más tiempo y llegará a igualarse con la carga, pero lo hace en una situación muy desventajosa desde el punto de vista de la realidad. Por eso es que no le meto, porque no entenderían qué es lo que está pasando. Digamos, esto sería lo que sucedería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque la gente se va a empezar a quejar. Entonces, allá está un poco de gente que dice 18 grados, empieza a joder, esto está muy frío. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Usar un termostato para tener en cuenta. ¿Pero eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Hacer eso? ¿Cómo se llama? Controlar el sistema. Controlar el sistema se llama eso. ¿Sí? Controlar el sistema de manera que él se adapte, o sea, que en vez de esta capacidad de seguir para allá, él diga, ah, bueno, como esto se bajó, yo también me voy a bajar. Y dar una respuesta. Y cuando la carga hace esto, entonces vuelvo otra vez a tener la carga y la capacidad. Entonces, ¿qué pasará en ese periodo de tiempo? Que esto se caerá un periodo de tiempo, pero después volverá. Y entonces, a partir de que se iguale otra vez, la temperatura sigue siendo los 24. Nunca se va a quedar por aquí, sino que él va a hacer esta oscilación. ¿Sí? Entonces, la temperatura volvió a 24. Entonces, ya controlé, ya la gente volvió tranquila. Pasó un periodito ahí, un periodo de tiempo que se llama ¿qué? Un transitorio. Siempre habrá un transitorio si hay alguna perturbación. La perturbación aquí fue que se salieron las personas, la carga cayó. Eso es una perturbación. ¿Sí? Eso existe en todos los sistemas. Usted tiene una planta termopaipa que está produciendo 100 megavatios y el sistema eléctrico le está pidiendo también 100 megavatios. Pero de pronto se apagaron todas las luces y este sistema le pide apenas 50 megavatios. Entonces, eso es un transitorio. Entonces, él tiene que adaptarse para dar solamente 50. Entonces, empieza a reducir la masa de vapor que va a la turbina, la caldera, entonces, tampoco menos combustible porque necesitamos menos vapor. Todo eso implica de para atrás control. Pero, mientras tanto, habrá un pequeño transitorio. ¿Sí? Eso se llama, aquí vemos claramente que este se llama el transitorio. Por lo tanto, es bueno estudiar los sistemas térmicos desde el punto de vista de su comportamiento transitorio. Entonces yo estoy introduciendo todo este cuento que les estoy mostrando es para ver por qué es importante analizar los sistemas transitorios, ¿sí? Porque puede pasar dos cosas. Primero, puede pasar que esto se demore mucho. Este transitorio se demore mucho. Entonces usted tiene que decir, el sistema de control tiene que ser diseñado para que esto no se demore mucho, el tiempo. Porque si se demora mucho, la gente se va a empezar en el sistema térmico, pues sí, será la gente, pero imagínese usted el control que debe tener un caza bombardero que va a 3 más, o sea, a 3.000 kilómetros por hora, y de pronto le apareció un vacío o le apareció que viene un misil que lo va a tener y le toca salirse de la y cuando se sale, sí hace un cambio tan brusco que el avión pierde estabilidad y se va a caer. Entonces, el sistema de control de estos aviones sí tiene que ser rapidito para decir, no puedo esperar que responder a esa perturbación que dice, sí, no, mañana lo hago. 10 horas ahí para que los álabes estos respondan y para que el timón de cola responda. No, eso es ya, el tiempo no puede ser, allá sí se necesita una velocidad, un tiempo, pero ahí se ve claramente que el tiempo es importante. ¿Sí?
Aquí también el tiempo, pues tampoco es que el tiempo sea tan necesario, que sean milisegundos como es aquí, ¿sí? En un avión cazabombardero, pero aquí en el sistema térmico tampoco es que, ¿sí?, debamos dejar que el tiempo de los transitorios sean demasiado grandes. Y otro valor, otro efecto negativo de este sistema es que, mire, que el cambio de temperatura sea de pronto lo dejemos cambiar y esto se nos baje a 10 grados, o sea que este overshoot o este undershoot del cambio, este cambio de temperatura sea muy grande. Entonces nosotros tenemos esos dos problemas. Entonces, nosotros debemos diseñar el sistema de control, porque nosotros podemos diseñar un sistema de control que haga esto, pero que se demore mucho tiempo o que deje cambiar mucho la temperatura o que se vuelva oscilante, que no lo haga bien, que no lo haga así, sino que empiece a tontear. Y le pongo un ejemplo de tontear en sistema de control, que es cuando uno está aprendiendo a manejar carro. Cuando uno está aprendiendo a manejar carro, entonces usted le dice arranquen, tiene velocidad cero y quiere llegar a velocidad, sí, por lo menos 40 kilómetros por hora, para no acelerarse mucho. Y usted empieza a arrancar, y entonces cuando usted le mete el acelerador, usted se asusta, ¿sí? Y entonces el sistema de control interno le dice redúzcale, porque usted está asustado. Entonces le saca el pie del acelerador y el carro empieza se para. Y entonces arranca, para y se apaga. Entonces, eso es controlar mal. Eso es controlar mal. Ya cuando usted aprende, usted controla bien. O sea, usted hace los tiempos y los cambios de manera que no se le va, ni se va a pasar de velocidad, ni se va a dejar, ni lo va a hacer rápidamente. ¿Sí? Eso sería como el sistema que tienen los Tesla de la especie de piloto automático. Exacto. O sea, todo eso ya es una sofisticación. O sea, el del Tesla ya es que controlan hasta, mejor dicho, hasta el pensamiento del piloto y qué está tramando, ¿no? De hecho, eso es una sofisticación. Yo estoy hablando aquí de las cosas, digamos, lo más básico que en un sistema de control, que es eso. O sea, en un carro usted debería, sí, en un carro debería usted, ¿qué? Un carro debería usted, dice, voy a arrancar bien, como arranca uno que sabe. O sea, usted le mete el clutch, le saca el clutch despacito, le mete el acelerador despacito, de manera que el carro va aumentando su velocidad, ¿sí? Si calificáramos la velocidad en el tiempo, usted quiere alcanzar 40 kilómetros por hora, entonces usted debería ir de cero y debería ir así. ¿Sí? Y en un tiempo, ¿sí?, adecuado, usted es capaz de llegar a los 40 y luego sigue tranquilo. Pero ¿qué pasa con un machaco? Con un machaco entonces acelera y se pasa de 40 y cuando se da cuenta, entonces empieza de para acá y saca el acelerador y entonces luego empieza a hacer esto. Eso es un machaco. Eso es un sistema de control malo. Claro que este sistema no es tan malo. O sea, de todo modo lo que importa es que no se vaya aquí a 80, ¿no? ¿Sí? Porque si él llega aquí y se pasa un poquito a 41, pues también es aceptable. ¿Sí? Los sistemas de control también se acepta ese pequeño. Si pasa a 41, pues no pasa mayor cosa. Pero es importante que nosotros, el transitorio depende, ¿de qué depende esto? Pues depende de la masa también del sistema. O sea, el carro se le acelerará más o se le hará menos, dependiendo de la masa y del motor que tenga. Porque si usted va en un Renault 4, por más de que acelere, pues prácticamente no tiene problemas con eso. En cambio, usted se monta en un Maserati, imagínese usted uno aprendiendo a manejar en un Maserati. Esto sería una cosa de locos. Entonces, eso es lo que, entonces, a raíz de todo esto, ¿para qué les he, digamos, hecho toda esta perotata de por qué razón es importante, además de aprender a diseñar sistemas térmicos, aprender a manejar, a ser capaces de estudiar los comportamientos transitorios de los sistemas térmicos? Por estas dos razones. Porque nosotros tenemos que, por un lado, responder adecuadamente. No quiere decir para allá, porque para allá tampoco es, nadie hace eso. Y segundo, no dejar que el sistema se convierta en un sistema donde haya unos cambios con respecto a la referencia demasiado bruscos y oscilaciones que se presentan a raíz de la forma como nosotros implementamos el sistema de control. Entonces, el análisis de los sistemas transitorios que vamos a ver, pues tiene esos dos objetivos. Vamos a empezar a hacer análisis de sistemas térmicos desde el punto de vista transitorio. Desde el punto de vista transitorio.
Y ya les dije por qué, porque es importante. Es importante porque necesitamos entonces determinar la velocidad del cambio, o sea, el tiempo de asentamiento del sistema transitorio, saber cuánto se demora en obtener otra vez un control, asentamiento, y el problema de las oscilaciones. Esto todo se llama control. Esto está derivado del control, porque el control, cuando uno habla de control, muchas veces el control lo que produce es problemas más graves que los que quiere resolver. Precisamente poner un control tiene problemas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Los sistemas de control siempre producen problemas. Como si el control es demasiado mal hecho, ¿sí? Entonces nos va a producir las oscilaciones esas que le digo, y eso no es bueno. Es como el control de los padres, ¿sí? Si una persona, si empieza a joderle mucho la vida, pues lo que hace es merracase uno y se va de la casa, o se comporta peor. En cambio, si lo controlan así de a poquito, como que va mejor la cosa. Entonces, los sistemas de control pues tienen esa característica. Y el control pues está asociado a la transitoriedad. Para eso es que se establece el sistema de control, la transitoriedad. ¿Y cuándo se presenta la transitoriedad? Si volvemos otra vez al sistema pues cuando estamos hablando de que pasamos de la carga máxima a la carga parcial, entonces el sistema de control será el que se encargue de regular este sistema para que él no se salga de las condiciones de operación que queremos. Entonces, ahora tenemos que implementar adicionalmente al sistema térmico, ¿sí? A lo que ya hemos hablado, a las ecuaciones, porque ese sistema térmico se sigue comportando de acuerdo al modelo. Esto no cambia. El modelo del condensador sigue siendo válido. El modelo del compresor sigue siendo válido. O sea, sigue siendo, las ecuaciones fundamentales, sea que estén en estado estable o transitorio, siguen siendo válidas. O sea, el modelo sigue siendo el mismo. Ahora un modelo, ¿sí?, de ecuación diferencial, transitorio. Pero además de eso, ahora tenemos que pensar que hay otro sistema adicional, sistema térmico y sistema de control, que también tiene unas ecuaciones. O sea, este tiene ecuaciones y este también tiene ecuaciones. Y ese sistema de control, esas ecuaciones, con estas ecuaciones, tienen que trabajar ahora, ¿sí?, de manera acoplada para que los dos funcionen como uno quiere. Entonces, por eso es que la idea que yo tengo de estudiar los sistemas térmicos desde el punto de vista transitorio es que podamos nosotros acoplar al modelo del sistema, al modelito que ya sabemos que es ecuaciones Q igual a tal, Q igual a U por A por HMTD, trabajo igual a no sé qué, todas las ecuaciones, ¿sí? MC sub delta T, todas esas ecuaciones, a ese modelo le tenemos que aplicar unas ecuaciones del sistema de control. Con esto para que esto funcione. Ese es el interés mío, aprender de control de sistemas térmicos. No tanto del modelo, porque ya lo sabemos, y este modelo puede ser un poquito más complicado porque es ecuaciones diferenciales, no tanto aprender a solucionar ecuaciones diferenciales, sino seamos capaces de acoplar esto con esto y poder resolver el sistema. Ese es el interés. Entonces, de ahí para allá es que vamos, para que ustedes tengan en mente qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón es que se justifica estudiar los sistemas térmicos desde el punto de vista transitorio? Más que todo por implementar el sistema de control y acoplarlo con el sistema térmico, que seamos capaces de ver eso. Bueno, entonces, como hay dos sistemas, entonces ya sabemos, el sistema de control y el sistema térmico. Ambos tienen modelo. Entonces vamos a mirar este modelo, un poquito diferente, porque el modelo del sistema térmico cambia un poquito. ¿Por qué? Porque antes eran ecuaciones algebraicas y ahora son ecuaciones diferenciales. ¿Sí? El modelo del sistema se convierte en las mismas ecuaciones parecidas, siguen cumpliéndose la ley
la ley de la conservación de la energía, pero es que antes la ley de la conservación de energía decía energía que entra menos energía que sale igual a cero. Esto es en estado estable. Esa es la ecuación del modelo de estado estable. Ahora la ecuación es un poquito distinta. Es la misma ecuación, energía que entra menos energía que sale es igual al cambio de la energía en el tiempo. Entonces ya esto es una cosa, porque ya no son iguales. Ya esta no es igual a esta. Cuando sean iguales, pues este transitorio se convierte en el estado estable. Entonces podemos decir, siempre todo sistema transitorio tenderá, si no hay perturbaciones, tenderá siempre a un estado estable. Y eso lo vamos a estudiar nosotros, lo vamos a observar, ¿sí? De que todo sistema en estado transitorio, pues tenderá, si no hay cambios, obviamente, porque usted produce otra perturbación, pues entrará en otro transitorio. Y si otra perturbación, nunca saldrá de los transitorios. Pero si no cambia, si la perturbación que produce usted la deja quieta, pues tenderá a un sistema estable nuevo. Eso es la situación que existe entre un modelo de un sistema térmico en estado transitorio con respecto a un modelo térmico en estado estable. Las ecuaciones del sistema de control, pues no son tan complicadas, entonces depende del sistema de control. Depende del sistema de control, de lo que yo implemente. Hay muchas técnicas, aquí hay infinidad de técnicas, ¿sí? Técnicas matemáticas, técnicas empíricas, heurísticas, ¿sí? Como las que uno hace, o sea, que no necesita uno poner ecuaciones para poder hacer un control, porque todos nosotros somos capaces de caminar. Fíjate que cuando éramos niños no sabíamos caminar y aprendimos a caminar. No montamos en cicla, aprendimos a montar en cicla, y todo eso es simplemente control. ¿Y quién hizo ese control? Pues la mente. ¿Y no, cómo lo hizo? ¿Con matemáticas? No. Con estrategias heurísticas. Que usted dice, si en la cicla, si voy a tal velocidad y me inclino demasiado, entonces me voy a caer. Entonces cuando usted dice me voy a caer, empieza a controlar. Entonces me echo para un lado, hace la acción de control sin necesidad de hacer ninguna matemática. Eso está implementado en estrategias de control. Ese sistema, pues aquí puede haber muchas cosas. Esto aquí estudian, hay como para hacer una maestría, doctorados y todo. Claro que ya han hecho todo eso, han estudiado, está lleno de doctorados haciendo estrategias de control, ¿sí? Y eso es lo que hay. Y hay muchos, ¿sí? Doctorandos que se lo pasan ahí. Digo yo, mamando gallo con esas estrategias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con los modelos transitorios de sistemas térmicos. Entonces, modelamiento transitorio de sistemas térmicos. Ese es el paso siguiente. El problema es que sistemas térmicos, pues hay muchos, ¿no? Y no podemos ir de una vez al modelo sería, digamos, una pretensión demasiado grande que yo dijera mañana mismo, o sea, hoy mismo empezáramos a modelar una planta nuclear, o una caldera, o una planta térmica, poner todos los elementos, vamos a modelar la caldera, la turbina, vamos a modelar la alimentación de carbón, vamos a modelar todo, ¿no? Eso, no, hay que ir despacio, hay que aprender, se construye el conocimiento de a poquito. Entonces, yo supongo que no sabemos nada y vamos a empezar. Entonces, como hay sistemas complejos y hay sistemas sencillos, vamos a dividir. Los sistemas sencillos son los sistemas donde no hay cambio de masa, sin flujo de masa. Como por ejemplo, el calentamiento en un horno de una barra de acero para hacer un tratamiento térmico. Usted la mete en el horno, la deja ya calentando y luego la saca y hace el tratamiento térmico, ya sea templada, la tiempla, la reviene, la mete en aceite, la mete en cal, la deja al aire, bueno, lo que sea. Entonces, ese es un proceso. La barra de acero, pues no cambia de masa.
Entonces no hay que hacer análisis de flujo, de balance de masa, simplemente hay que hacer análisis de balance de energía solamente. Entonces aquí solamente se hace balance de energía, porque el balance de masa no se necesita. Y es más fácil. El balance de energía solos es más fácil. Pero hay sistemas con flujo de masa también, que ya son todo el resto, digamos, una caldera. Si va a ser una caldera, pues una caldera, ¿qué tiene? Pues aquí le entra masa de agua, le entra masa de aire, le entra masa de combustible y sale masa de gases. Y esto todo este balance, todo está interactuando. Y entra y sale y se acumulan. Entonces es más complicado. Entonces estos sistemas con flujo de masa, pues tiene que aplicarle uno balances de masa más balances de energía. Y si uno, para completar la cosa, ¿sí? Que un sistema se comporte como se le dé la gana, dejarlo en libertad. O sea, yo, por ejemplo, digo, en este recipiente le digo, esto está a 150 grados adentro o 1500 grados aquí el horno, meto eso y lo dejo. ¿Sí? Que pase lo que quiera. O puedo decirle, no, yo tengo que controlar la temperatura porque yo quiero calentar esto siguiendo una curva de calentamiento que sea la adecuada porque no va a ser bueno el tratamiento. Bueno, eso ya sería más el sistema de control, nos daría otras ecuaciones, las ecuaciones del control. Entonces vamos a empezar por lo fácil, obviamente, ¿no? Para empezar y todo esto nos sirve porque las ecuaciones aquí son muy parecidas aquí, o sea, balances de energía aquí son los mismos que estos. Si hacen lo mismo, más o menos. Entonces nos ayuda mucho y sobre todo a aprender a solucionarlos. Porque además de que después de que nosotros hacemos esos balances, pues como decimos, nos da el modelo. ¿Y el modelo qué son? Ecuaciones. Pero esas ecuaciones son diferenciales. Entonces ya resolver ecuaciones diferenciales es más difícil que resolver ecuaciones de tipo algebraico. Entonces vamos a aprender también a estudiar cómo resolver ecuaciones diferenciales. No vamos a volver al cálculo 2, al cálculo 3, ¿sí? A decir, allá cuando les ponían esas superecuaciones diferenciales para cálculo 4, no sé, donde uno, ¿sí? Se rajaba porque no era capaz de encontrar cuál era la estrategia para resolver las ecuaciones de Bessel. Le ponen a uno una ecuación de Bessel, ¿sí? Y le dicen resuélvala, calcule los coeficientes y todo, y la sumatoria, las series, y todo. O una ecuación de Fourier, la ecuación diferencial de Fourier, del tipo de Fourier, que también se utilizan en transferencia de calor, porque esas son las ecuaciones que se utilizan para la conducción transitoria. O las ecuaciones de la aleta, que son cosenos hiperbólicos, son ecuaciones diferenciales. Y allá más o menos, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos estrategias analíticas. Nunca utilizamos otra estrategia. ¿Sí? Pero eso sirve para estudiar aleticas, para estudiar, ¿sí? Elementos solos. Pues ya para estudiar un sistema, ¿sí? Estudiar un sistema que tiene tantas cosas que cambian, eso no sirve. Los matemáticos ahí se mueren. Les toca que los matemáticos otros nos ayuden, los matemáticos que se llaman discretos. Entonces tenemos dos estrategias. Aquí tenemos dos estrategias para resolver problemas. Matemáticos, resolver ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que estudiar cómo resolver ecuaciones diferenciales. Entonces existen los métodos analíticos, puramente analíticos, que es eso de decir, cuando usted le diga, resuélvame esta ecuación diferencial de y de x igual a x. ¿Sí? Ah, es que belleza. Entonces, de y es igual a x de x, la integral de esto es y igual a x al cuadrado sobre 2, más c. Muy fácil, me la sé. Pero yo le digo, de y de x es igual al exponencial del seno de x exponencial de x. Ahora sí, hágame esta integral. El que me la haga, entonces, saca 5 en
aquí le ponemos más el logaritmo natural del exponencial de x, para que sea más difícil. El que me haga esta integral analíticamente pasa la materia, 5. ¿Sí? Entonces no hay manera. Y eso, esas ecuaciones son las que se aparecen allá de pronto en un sistema térmico, aparecen logaritmos y tal cosa. Entonces, no vale, el método analítico no aplica aquí. Aplica para cosas sencillas, pero no aplica para cosas, para modelos sofisticados. No, eso no hay manera de hacerlo. Entonces, vamos a aprender que existen métodos analíticos y yo métodos que yo llamo discretos, porque la única manera es, yo lo llamo discretos, son métodos, lo que se denomina en la matemática métodos numéricos, ¿sí? Hacer métodos numéricos para resolver. ¿Sí? Pero los métodos numéricos normalmente son métodos de discretización, lo mejor. Se llama métodos analíticos o métodos numéricos. Son las dos opciones que existen nada más. Métodos analíticos y métodos numéricos. Método analítico, ¿cuál es? Esto. Que sepamos nosotros que la integral del coseno de x, ¿sí? Es igual al seno de x. Si yo no me sé esa vaina, yo no puedo hacer esta integral. Pero yo podría, por un método numérico, cualquier función, integral de cualquier función de x la podría resolver independiente de cuál fuera. Esta, cualquier función, por el método numérico la puedo hacer fácil. Entonces, obviamente, la solución está por aquí, por aprender a estudiar métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, que no es muy complicado, eso no tiene ciencia. Entonces, empecemos. Entonces, como ya hemos dicho que hay sistemas térmicos fáciles y métodos analíticos y métodos fáciles y difíciles de resolver, pues vamos a hacer un ejemplo general de eso. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar nosotros es un caso de donde no hay sistema térmico sin flujo de masa. Sí, sin flujo de masa. Y ese sistema térmico sin flujo de masa, pues vamos a mirarles, lo resolvemos por distintas estrategias. Además de ahí, hay otro problema, porque cuando yo tengo una masa fija, por ejemplo, un pedazo de hierro, puede pasar lo siguiente, que cuando yo lo caliente, le meta calor, o cuando yo lo enfríe, es posible que las temperaturas de todos los distintos elementos de estos sean todas distintas. O sea, la temperatura de la superficie es distinta de la temperatura en el centro. Más bien, pongámoslo así. Podemos decir que hagámosle como capas, si el calor viene de afuera. Entonces, la capa de afuera está caliente, esta está más fría, esta está más fría, esta está más fría, esta está más fría. Les pregunto a ustedes, cuando ustedes cogen un tamal que está congelado y lo meten en el agua caliente y como tienen tanta hambre lo sacan a los 2 minutos y cuando se lo van a comer entonces resulta que el corazón del tamal está congelado todavía y le toca a uno botar esa vaina. Claro que ahora hay hondos microondas, entonces se salva uno, pero esto, si fuera a calentarlo en agua, ahí no sería capaz. Entonces, esto es un problema, ¿sí? Es un problema por la transitoriedad. La transitoriedad entonces está en que la temperatura dentro del cuerpo puede ser función del tiempo, pero también de la posición, ¿sí? Del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos metemos con esta situación, entonces vamos a tener unas ecuaciones muy difíciles de resolver también. Entonces nos complica la cosa, porque tendríamos que partir esto, hacer análisis diferencial de cada elemento de estos para ir calculando. Y no sería que se nos complicara mucho porque cada elemento de estos lo podemos calcular como si la temperatura fuera solamente en función de esta capa, ¿sí? Temperatura de la capa 1, temperatura de la capa 2 y la temperatura de las capas, pues sí las podemos considerar más o menos constantes en esa zona.
pero nos tocaría plantear ecuaciones de balance para cada capa. Entonces, una ecuación de balance para la capa 1, una ecuación de balance para la capa 2. Entonces, el problema sería el mismo problema de uno, pero repetido 1000 veces. O sea, un sistema de ecuaciones para cada capa. Y entonces ahí no es que no se pueda resolver, porque esos son los métodos de solución de elementos finitos, de diferencias finitas, de volúmenes finitos, todo eso existen en las técnicas, pero lo que no es que eso sea una cosa del otro mundo, sino que simplemente es más trabajo, ¿sí? Ecuaciones, 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 ecuaciones para resolver una cosa. Entonces, ¿qué sea en sistemas térmicos, qué se ha hecho para disminuir la complejidad? Pues entonces se dice lo siguiente, o sea, que cada capa, digamos, yo voy a pintar aquí la capa, más bien la voy a estirar. Entonces aquí hay una capa, aquí hay otra capa, aquí hay otra capa, aquí hay otra capa, ¿sí? Otra capa. Entonces, si yo quiero estudiar las capas, digamos, esta capa tiene esta temperatura, voy a borrar aquí. Esta capa tiene esta temperatura. Esta capa es la más caliente, tiene esta temperatura. Esta capa tiene esta temperatura. Sí, menos. Esta capa tiene esta temperatura, esta capa tiene esta temperatura, esta capa tiene esta capa tiene esta capa tiene esta. Entonces, más o menos esto tiene como un perfil aquí de temperatura. Entonces yo digo, ¿cuánta energía tiene este sistema? Pues esto tiene un diferencial de masa, el mismo diferencial de masa, diferencial de masa, diferencial de masa, porque le partió en partes iguales. Entonces yo digo que la energía de esto vale el diferencial de masa que tiene por el C sub P por la temperatura sub I, ¿sí? O sub X. Esta de diferencial de masa por C sub P por T de X más delta X, así sucesivamente. Este es el diferencial de energía que tiene este diferencial de energía. Digo, la energía total simplemente será la sumatoria de los diferenciales de energía. Entonces será la energía total sería igual a de sumatoria de M por C sub P por la T. O sea, la sumatoria es la integral por el T, ¿sí? Por el T. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de una integral, de hacer una sumatoria. Entonces le da la energía total. Entonces usted puede decir que esta integral al finalmente es igual a la masa total por el C sub P por una temperatura media, donde entonces la temperatura media sería igual a la integral de los de M C sub P por T, ¿sí? Dividido por el M total por el C sub P. Entonces usted le da que esto lo podría convertir en como en un cuerpo que tuviera esta temperatura media, ¿sí? Y la energía que tiene, si yo analizo la energía del cuerpo por el método, digamos, exhaustivo, donde calculo la temperatura de cada elemento, pues tendré una energía. Pero si le calculo por la temperatura media, me da lo mismo. O sea, la energía al fin y al cabo, este lado es igual a este. Entonces, eso es lo que se ha hecho en sistemas térmicos, porque en sistemas térmicos no vale muchas veces el sistema lo podemos analizar globalmente y no importa la variación de la temperatura dentro, sino decir, en vez de ponerme a tontear con pedazos y pedazos, pues yo digo que independizo el cuerpo de la posición y digo que aquí hay una temperatura media, que me da la temperatura, la media de temperatura de este cuerpo, que es igual a la sumatoria de las temperaturas locales. Entonces, independizo la temperatura, la independizo de la posición y solamente dependerá del tiempo. Entonces, estos problemas, cuando yo le meto el espacio, se llaman multidimensionales. Y estos se llaman cerodimensionales. Entonces, nosotros vamos a resolver nuestros problemas de térmicos con modelamientos cerodimensionales. Quiere decir que independizamos la temperatura del cuerpo o del sistema, donde nos interese, la independizamos de la posición. Ustedes hicieron ejemplos de eso porque cuando el número de Biot es menor que 0,1, se cumple eso aproximadamente. Cuando el número de Biot es mayor que 100, pues ya la cosa es ya más grande. Esos problemas ya los estudiaron, pero uno puede inclusive tomar un número de Biot mayor que 100 y tratarlo en términos globales como tuviera una temperatura media. Entonces, nosotros vamos a trabajar cerodimensionales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, en la próxima clase ya empezamos con detalles de esto y para ver cómo nos enfrentamos a cada uno de esos sistemas desde el punto de vista transitorio. Esto fue como una introducción que de pronto nos ubica más, ¿sí?
nos ubica más en el espacio de lo que es los sistemas térmicos. Entonces, dejamos por hoy así y nos vemos el próximo viernes. Chao. Listo, profesor.